¿Por qué pensamos que puede ser interesante contaros el proceso de recuperación del Palau Castell de Betxí? Pues reflexionándolo pensamos que hay como 3 puntos importantes. Uno sería el trabajo multidisciplinar de mucha gente durante mucho tiempo y en colaboración también tanto con los responsables inspectores de patrimonio, que fue muy importante en Castellón en aquel momento, como también con el propio ayuntamiento, los responsables políticos. Por otro lado, es un proceso como de mínimas intervenciones, es un ayuntamiento pequeño y por tanto necesitan que la gestión de cada una de las intervenciones sea accesible a su presupuesto también. Y por último, el tema de implicar a la ciudadanía en la recuperación del patrimonio, que no sea una cuestión solamente de técnicos, sino también de que la ciudadanía, los vecinos del municipio se sientan interpelados en participar de su propio patrimonio. Para explicar esta pequeña ponencia lo vamos a contar como en 5 pequeños capítulos. El primero, que pretenderá desvelar los valores históricos, constructivos y arquitectónicos del propio edificio, que lo hace un edificio, un monumento singular. El segundo es cómo se diseñó el plan director para la gestión de todas estas intervenciones, estas fases. El tercero será mostrar una actuación piloto, la primera fase, que pretendía de alguna forma mostrar el criterio y que tuviese una mínima intervención pero un máximo efecto. La cuarta será definir o enseñar las distintas intervenciones a lo largo de 10 años como una pequeña enciclopedia de la construcción. Y por último explicaremos o mostraremos la evolución de las distintas fases hasta que se ha puesto en uso. La primera de estas es la joya escondida y de alguna forma remite a ese valor de este monumento que permanecía casi 30-40 años oculto a la ciudadanía detrás de un portón. Y para entender un poquito la historia de Betxí lo localizamos en la Plana Baixa, en un entorno de ciudades importantes en época medieval, como Onda o Burriana en época andalusina, o después en época cristiana como Villarreal y Nules, ¿no? Y está en esta línea desde Onda hacia el puerto natural, que es el puerto de Burriana, y está en ese enclave un poco estratégico. En esta foto histórica podemos ver cómo se configuraba esa villa, una villa amurallada con una fortificación de época medieval, gótica, que formaba parte de ese portal de defensa desde la parte oriental, desde el portal de Borriana, ¿no? Y cómo ha evolucionado la ciudad englobando también este enmurallamiento, esta villa enmurallada, pero que sigue manteniendo los vestigios de esa configuración. Aquí vemos la planta dibujada por Enric Bió para el plan especial, y vemos en la configuración actual cómo quedan vestigios de este palacio. Se sitúa en el corazón de la plaza, del corazón del pueblo, y en los últimos años, en el siglo XX, sí que sufrió un proceso de transformación importante, mutilándose, modificándose, adosándose muchas edificaciones que han desfigurado la visibilidad y la percepción, la interpretación de este monumento. Para entenderlo mejor, para entender estos valores, sería interesante ver de una forma rápida o ágil esa evolución histórica, partiendo desde el siglo XIV-XV con una tipología de castillo, un castillo gótico típico, de una planta aproximadamente cuadrada, de unos 33 de metros por cada lado, con un patio central, y que sufrirá un cambio interesante en el siglo XVI, alrededor de 1500, cuando, por la moda italiana de las fortificaciones y por la necesidad también de protección tanto de los moriscos como de los ataques berberiscos, se protege con 4 baluartes y aprovechan que aparecen unos canteros que tienen estos conocimientos también del trabajo en piedra y muy vinculados ya a las modas italianas para construir una portada muy singular y un claustro muy singular también. Estos son algunos de estas hipótesis que están dibujadas por Vicente Traver, donde se identifica esta configuración de este palacio renacentista y donde aparecen estos canteros entre franceses, aragoneses, que tendrán trabajos posteriores en Peñíscola, también en Valencia, pero que participan en Betxí, primero en la construcción de los baluartes, después la portada y los claustros. Pero ¿por qué
llega a ser tan importante y tan inicial esta moda en el Palacio de Betxí? Tiene que ver con las familias propietarias de la nobleza valenciana que se juntan en ese punto, ¿no? En ese momento. Si aproximadamente en 1400 está la familia, en ese siglo XV, la familia Roig de Liori son los propietarios de ese palacio, se unirá una cuestión interesante que es la boda de Isabel Ruiz de Liori con Alonso de Cardona, que es el almirall de Aragón, el almirante, y unirá las familias Cardona y Liori en torno a 1500. Siendo estos señores de Guadalest, Ribarroja, Betxí, serán una de las familias nobiliarias más importantes, con palacio en Valencia también, y que encargarán una transformación importante de ese palacio gótico. Pero eso será sobre todo con su hijo, Sancho Cardona Liori, cuando se contratará a estos canteros para estas transformaciones hacia esta moda renacentista. Estas familias serán muy importantes. Fijaos que Sanz Cardona se casa con la nieta de Colón, María de Colón, por ejemplo, ¿no? Y en ese periodo sí que tendrá un proceso, Sanz de Cardona, un proceso de la Inquisición, que lo van a condenar, van a endeudarlo y por tanto se va a quedar inconcluso este claustro. Pero para que entendamos que en ese periodo, en torno a 1550, va a ser uno de los edificios más importantes, ¿no? En estas láminas vemos también, ya en los años 60, a través de la documentación, cómo se dibujan estos restos, tanto de ventanas ajimezadas como de ese periodo gótico, como la portalada, ya a la moda italiana, los baluartes o el propio claustro, que están claramente influenciados por los tratados italianos de Serlio, Vignola, esa portada con el orden rústico, o el claustro de columnas de orden jónico y arcos carpaneles, ¿no? Que vemos o veremos ahora en estas fotografías. Son fotografías de principio del siglo XX que todavía hacía perceptible o se identificaba en la parte norte, que en las zonas góticas donde todavía no había habido transformaciones, tanto estos detalles de estas ventanas como ya la portada que vemos de una forma clarísima, ¿no? O en estas fotos también del Archivo Mas, donde vemos que este claustro se construyó pero se quedó inacabado y sucesivamente este claustro fue utilizándose principalmente entre los siglos XVII y XVIII, donde se abandonó el palacio, fue utilizándose con usos más productivos, almazaras, espacios como venta de agua, espacios para almacenado tanto de aceite como de vino. Estas son algunas de estas fotografías y donde vemos también que llegó a estar en un estado, en estas fotografías del catálogo de la provincia de Castellón, en un estado de abandono real. En el siglo XVIII-XIX principalmente, principios del XIX, se subdividió, se vendió y entró en un proceso de degradación muy importante hasta que apareció un personaje, un erudito de Betxí, Pascual Meneu, que era catedrático de lengua hebrea y árabe en la Universidad de Salamanca, y compra poco a poco este palacio y además crea su vivienda, su residencia en una de las alas, en el ala sur del edificio, y además añadirá unas nuevas fases, como es este deambulatorio de fábrica de ladrillo, para poco a poco ir introduciendo nuevos usos como un casino sindicato, un teatrino a la italiana, un cine con su mujer, el cine Palacio, posteriormente un cine de verano, para sobre todo sacar rendimiento para una familia numerosa, ¿no? En los años, aproximadamente los años 20, 30, 40. En esos años también, por conflictos políticos, republicanos y franquistas, en ese momento hubo unas tensiones importantes y se le presionó además añadiendo algunas de las edificaciones al propio edificio. Pascual Meneu antes, entre los años 10, 20, sí que hace unas obras muy importantes, tanto de transformación de esta fachada, veis la casa de Pascual Meneu con un nuevo estilo, una forma moderna de fachada, huecos a la moderna, pero
por otro lado, en esta fachada, en el otro ámbito, seguían utilizándose un poco o se percibían las partes góticas de forma intacta, ¿no? En 1969, por este estado de abandono, en la parte norte, en las partes góticas, hay un atentado importante contra el patrimonio, que es la demolición de mitad de ese palacio, con la pérdida de toda esa mitad de ese palacio y además la mutilación del claustro central, que es lo que vemos en estas dos imágenes. Esta hipótesis, este dibujado del conjunto de este Palau Castell, y cómo en los años 70 se construyen dos edificios de vivienda que cortan el claustro por la mitad. Toda en esta línea es como nos llega la edificación al siglo XXI, en el año 2010, que empezamos a estudiarlo, y que sí que cruzamos a nivel histórico también con una serie de estudios arqueológicos que se desarrollaron previamente y donde encontramos, enterramientos del siglo XI, los vestigios de la fortaleza medieval andalusina, de esta alquería fortificada de los siglos XIII-XIV, restos de los muros del siglo XV, de este palacio gótico, este palacio castillo gótico, y ya los elementos del XVI y las modificaciones que hizo Pascual Meneu, que se conservaban en este edificio prácticamente intactos, como este teatrino a la italiana que comentábamos, o incluso la incorporación de un cine en la sala de la Volta. Posteriormente, como hemos dicho, se añadieron estos elementos nuevos, estas edificaciones, que ocultaban, como vemos en esta imagen, estas partes importantes del edificio. Así es como llega el edificio a nuestros días. Es un edificio deteriorado, abandonado, cerrado, pero que oculta esta joya, ¿no? Este pequeño tesoro detrás de una puerta de madera, y el ayuntamiento se plantea cómo podemos intervenir en este edificio sin dinero. Ese sería el planteamiento. Entonces, nos llaman al principio, en las primeras visitas que hicimos, entendimos que esto tenía que ver con diseñar un plan que iba a durar mucho tiempo. Además, estábamos en 2010, un momento sensible a nivel económico, por la crisis económica también para inversiones, y creíamos que sí que iba a ser importante que se hiciese con fases pequeñas, vinculados a ayudas públicas, y después de cada fase se abriese al público, para que el público entendiera, la ciudadanía entendiera que iba a ser un espacio importante y útil para ellos, que pudiese continuar ese proceso. Antes del plan director sí que es muy importante evidenciar las actuaciones previas, tanto la declaración del BIC por la Generalitat en el 97, la adquisición del Palau por el Ayuntamiento, la redacción del plan especial del entorno por Enric Llop y Francisco Grande, los estudios previos de la Universitat Politécnica, tanto a nivel de levantamiento y distintos estudios, y la campaña arqueológica de unos sondeos previos que nos dieron como la información previa de partida. Y aquí empieza el plan director. El plan director, en estas dos fotografías vemos este inicio, en este caso pues acompaño a mi abuela, que siendo del pueblo de al lado había bailado en ese teatro y conocía el palacio y podía contarnos todavía muchas de estas historias, pero era un edificio cerrado y desconocido para gran parte de las últimas generaciones, ¿no? En el plan director trabajamos una actualización del levantamiento gráfico, hicimos el análisis histórico-métrico constructivo de los elementos más importantes, comparamos las hipótesis constructivas con la realidad, hicimos el análisis de patologías y de estado de conservación, y quizá aquí es de lo más importante, establecimos, de acuerdo con el ayuntamiento, y no solo con el ayuntamiento, ese plan de fases de intervención, desde fases muy pequeñas, la primera que era el claustro, la segunda que era abrir la planta baja desde la plaza mayor hasta el patiás, hasta el patio del palacio, la tercera era ya intervenir sobre la casa de Pascual Meneu, esa casa decimonónica, para introducir un uso funcional para el ayuntamiento, que era el propio ayuntamiento, que estaba en un espacio infradotado, y la fase cuarta sería el teatro, restaurar ese teatro a la italiana, y la fase 5 sería terminar las últimas plantas de Pascual Meneu. Todo esto en el documento, es un documento de gestión, se
se recoge en distintas fase a fase, análisis tanto métricos de tipo de intervención como económico, y eso de alguna forma es lo que facilita después a los gestores del ayuntamiento y también a los técnicos de la consellería cómo se va a gestionar el bien en los años sucesivos y de una forma coherente y coordinada, ¿no? Pero también era muy importante contar con la participación. Desde la fase inicial planteamos una serie de planes de participación, invitando tanto a historiadores locales, eruditos locales, asociaciones locales y vecinos que participaran aportando sus ideas, cómo se entendían, por un lado, que podría ser el Palau, y después también que nos aportaran los recuerdos, la identidad de estos espacios. Esto fue además ampliado con un proceso de participación extendida, abierto por obras. Cada intervención se abría al público para que se explicara, habían visitas de estudiantes, procesos y jornadas de intercambio con otros compañeros que están trabajando en planes directores, en este caso era del Palau Nou, ya hace muchos años, y después también talleres para que los niños, las nuevas generaciones, entendieran también el valor de estos espacios y entendieran el patrimonio que es suyo y lo supiesen valorar, ¿no? Con colaboración con entidades y empresas locales también, ¿no? Incluso en las últimas fases hubo trabajos mucho más específicos de imaginad un ayuntamiento cuando está formado por departamentos y personas específicas con relaciones funcionales muy concretas que tienen que moverse en un nuevo espacio y tienen que hacerlo a gusto, lo difícil que es poner de acuerdo a todos para encajar cada uno con sus asientos, sus necesidades, ¿no? Y además un plan de difusión y comunicación sobre las inversiones y las ayudas que poco a poco se iban solicitando y el nivel de inversión que tenía también el ayuntamiento. La primera fase fue una fase piloto, es la fase del claustro y el espejo, y es una fase para nosotros muy representativa de cómo tenía que arrancar el proceso, ¿no? Mínima intervención, máximo efecto. Recordad que el edificio estaba cerrado al público, pues una de las primeras intervenciones fue trabajar en un cancel que evocara esa materialidad de castillo y de madera, pero a la vez fuera permeable y permitiese ver lo que había detrás de ese portón, ¿no? Esta fue la primera intervención, que además a nivel de restauración nos aportó datos como el uso de fielato de aduana o que había tenido el propio edificio, ¿no? O casi de tienda de legumbres. El otro reto, que quizá era el más importante, era adecuar el claustro, que se venía muy condicionado por la existencia por un lado, de la mutilación y por el otro lado, de la presencia de una gran medianera de vecinos que seguían tendiendo su ropa a tender, su ropa interior, y se trataba de dignificar el espacio y todo pasaba por resolver bien esa medianera. Para simplificar un poquito este proceso, después de un exhaustivo estudio arqueológico de todos los vestigios que habían en el claustro, el proyecto está aquí, y aquí se puede observar en esta pequeña línea imperceptible que se plantea justo delante de la propia medianera y de los patios y los vecinos, ¿no? Es este elemento, era una intervención de unos 100.000 euros aproximadamente, y que lo que pretendía era, por un lado, interpretar y por otro lado, reivindicar. Y este es el efecto, ¿no? Esa medianera era un gran espejo que reflejaba la mitad del palacio que se había perdido, y por el otro lado era una celosía que mitigaba las relaciones domésticas, ¿no?, que tenía con los propios vecinos. Aquí en esta imagen se ve también que justo en este ámbito, en este punto, es donde se ve justo detrás que había una vivienda con una vecina que dormía justo pegadito al espejo, ¿no? Y en este punto sí que se trataba también de evocar un poco esta composición tanto del claustro original como de la parte añadida de Pascual Meneu, ¿no? Y frenábamos con intervenciones pequeñas hasta dónde puede llegar el observador en este punto justo donde, si atraviesas este espacio, ya te metes a ver las ventanas y los interiores de las casas, ¿no?
El trabajo se completó con la dignificación también a nivel de materialidad, tanto de paramentos, que ahora explicará Fermín, como de suelos. Y lo más importante era, o fue, que después de esta intervención, que fue muy corta en tiempos, unos meses, se pudo abrir al público y se entendió por parte de la ciudadanía que había un palacio, que tenían un tesoro allí, que tenían que seguir apostando por recuperarlo, ¿no? Molt bé, bon dia. Vull agrair a l'organització que me convida, especialment per compartir aquesta jornada en especialistes de la restauració i del patrimoni d'aquest nivell, i també al fabricant d'esferes per comptar amb mi durant totes aquestes etapes que m'estan treballant junts. Normalment acostumbré a parlar en valencià, en la nostra terra. L'organització m'ha sol·licitat si podia fer-ho en castellà, per motius que no venen al cas, no tinc cap inconvenient, ho faré en castellà. Hablar de enciclopedia de la construcción del Palau de Betxí no es ninguna exageración, es un edificio con mucha historia, con muchos usos. En cada fase hemos ido descubriendo cantidad de información, cantidad de técnicas, y hemos aprendido muchísimo, y se puede aprender muchísimo visitando este castillo. No voy a hablar de lo que es, obviamente, de todos los elementos constructivos, evidentemente, no sería posible, pero me voy a centrar en algunas intervenciones un poco singulares, o que para nosotros habían sido especialmente interesantes, como fue inicialmente el reto de cómo tratar los paramentos del claustro, esta frase que ha comentado Pascual. Los muros del Palau son muros hechos con estos bolos, con estas piedras procedentes del Riu Sec, a menos de 1 kilómetro del Palau, kilómetro cero, que evidentemente por su forma no serían muy buenos para hacer mampostería, pero sí para hacer más fuerte, ¿no? Sí, se llama. Pero sí para meterlos dentro, entre dos tableros separados 1,20 m, que ese es el ancho de los muros, y meterlos dentro con una argamasa de cal. La tapia es muy agradecida y permite hacer estos muros con este material, con esta forma tan complicada. El trabajo se realizó básicamente en cuanto a recuperar volumen a base de paleta, extendido con paleta. A los criterios de mínima intervención, de manifestar las etapas de la historia, etc., añadimos y pusimos especial énfasis en que se manifestara la técnica constructiva con la que estaban hechos los muros. Vemos el estado en que estaban y queremos manifestar que están hechos con encofrados, con la técnica de la tapia. En algunos puntos pudimos colocar encofrados y hacer realmente recuperar la costra, el paramento, como sería originariamente. Aquí lo tenemos. Aquí sí medimos estas texturas propias de la tapia. Este era otro de los paramentos, en muy mal estado. Aquí la intervención fue un poquito más contundente, pero lo dejamos en este punto. Esto es en la entrada propiamente del edificio. De esta forma actuamos a lo largo de todas las fases. Esto es en el patiás, en un momento posterior, y los criterios pues fueron los mismos. Añadir el material justo y nada más. Esto es una frase bastante más reciente. Sobre los forjados actuamos por razones obvias desde la cara superior. Algunos forjados no se podían salvar, como la zona del gótico, y con buen criterio se adoptó un tipo de forjado contemporáneo que al mismo tiempo nos permitiera atirantar los muros que presentaban un problema de desplome importante y grietas de consideración, en este caso en la parte gótica. Por lo tanto, el forjado que sustituía a aquellos que teníamos que demoler era de viguetas de perfiles de acero, chapa encima soldada y capa de compresión. De esta forma, aquí vemos en el suelo el pavimento colocado sobre ese tipo de forjado, y aquí vemos por la parte superior en lo que sería el tipo de forjado empleado. Carácter contemporáneo, por así decirlo. También había forjados de viguetas de hierro, revoltones. Esto es el claustro, la planta superior. Después de retirar
el pavimento, pues se procedió a crear pues, los diversos conectores y extender una capa de compresión para colocar el pavimento. De esta forma se ejecutaron, se hicieron aquí estos trabajos. Los forjados de madera empleamos un método novedoso difundido en España por Camila Mileto y Fernando Vegas, que están aquí detrás. Es un magnífico libro, Aprendiendo a restaurar, que era a base de crear una capa de compresión con tableros contrachapados, claveteados por encima, atornillados, y como se procedía pues, un poco de esta manera, retirándolo, pues obviamente el pavimento y retirando la madera que estuviese en mal estado y recreciendo esta madera para que tuviese una mayor sección sobre esta madera, que aquí se ve un poquito mejor. Se unía la madera nueva con la vieja, con lo cual se incrementaba la resistencia. Se colocan diversas capas de tableros, contrajunta, bueno, es una manera que no voy a hablar de las bondades de esto, está en el libro, podéis leerlo, y así voy más directo. De esta forma colocamos los pavimentos hidráulicos sobre la propia madera. Además, había también partes de la madera que estaban en muy mal estado. Se intervinieron intervenciones de todo tipo. En concreto, estas vigas maestras son las que hemos visto con la imagen anterior. Se actuó sobre las bóvedas. Cuando llegamos, la sala de la monta, que así se llama, una sala larguísima, tenía este apuntalamiento que llevaba ahí ya más de 13 años. No nos atrevimos a retirar el apuntalamiento y, desgraciadamente, no vimos otra opción que demoler parte de esta bóveda. De manera que, bueno, la demolimos. Además, cuando la retiramos, observamos, como ha comentado Pascual, eso también fue cine. Y aquí pues observamos que la bóveda de cañón en el arranque estaba recortado. Tal vez sea con la llegada del cinemascope, que se necesitaba más espacio, más pantalla, que recortaron esta parte de la bóveda, con lo cual nos dio todavía más la razón de que era mejor desmontar. Se reforzó parte de la bóveda por la cara superior, y esta es la sala de la volta. Y otra intervención, y con esto pues y acabo, es una bóveda tabicada que parte está en el propio palau y parte sobre una cafetería. Estaba en bastante mal estado, como hemos visto en la imagen anterior. Se apuntaló. Y aquí pues se desmontó, vimos los cántaros habituales en este tipo de construcción, en los riñones. Sacamos muchos cántaros, botijos, de todo. Y se actuó pues, de una manera, pues, digamos, convencional, porque la bóveda había perdido su forma y no había otra manera que crear una capa de compresión atirantando la propia bóveda. Y una vez hecho esto, encima se colocó una solera colocando el pavimento. Y una cosa que resultó novedosa, que pudimos conseguir y nos da mucha satisfacción porque tiene un carácter muy pedagógico, es que al cambiar el tipo de forjado, podíamos ver aquí en los riñones las vasijas que se habían retirado, se habían vuelto a colocar de nuevo, con lo cual le aportaba este interés pedagógico pues bastante interesante. Esta es la cara superior de lo que acabamos de ver y nada más. Yo con esto termino bien. Un momento muy rápido, Arturo. Termino rapidísimo. Simplemente quiero llegar al final de esta parte. Vais a ver una serie de imágenes que son la evolución de esas siguientes fases, que no voy a comentar, pero vais a ver un poquito esta evolución, tanto en la sala de la volta, en la conexión con el patiás, que es en la parte exterior, cuando se restaura la fachada, como en la parte de Pascual Meneu, en la que se restauró también tanto la fachada como los interiores, donde la parte de restauración tomó importancia en este ámbito. Y quería llegar al final, sí, voy demasiado rápido, simplemente para mostrar que en una de las últimas fases pudimos revisar un poco cómo había funcionado a lo largo de estos 10 años estas intervenciones, también a nivel económico, y cuando se pudo inaugurar el teatrino a la italiana, esta última fase que fue con el 1,5 o 2% cultural,
se aprovechó un poco para hacer esta fotografía, que es tanto el elenco de personas que participan durante todo este proceso, tanto ciudadanía, asociaciones, el equipo técnico multidisciplinar, el equipo municipal, las administraciones públicas, donde en este caso el Servicio de Patrimonio de Castellón fue muy importante, sobre todo para el inicio, y después las empresas constructoras. Finalmente, en estos 10 años se han hecho una inversión de alrededor de 4 millones de euros, donde el 82% de esta inversión ha sido gracias a ayudas de distintas administraciones, desde fondos europeos, 1,5% cultural, distintas ayudas de la Consellería o de la Diputación, y el Ayuntamiento de Betxí en un inicio nos planteó: tenemos 60.000 euros para gastarnos casi año a año, y al final de 10 años más o menos se cumplía esta cuestión, ¿no? Y por eso creemos que es bastante interesante también mostrar cómo el trabajo en colaboración de muchos técnicos con distintas administraciones puede llegar a ser un caso del que podemos aprender, al menos nosotros hemos aprendido en este proceso.